Muy bien, hay una noticia internacional en la región que tiene los ojos del mundo puestos sobre Cuba, y es que a través de una cadena estatal de televisión fue el propio Miguel Díaz-Canel el que confirmó que la dictadura de la isla, que ese régimen, inició conversaciones, inició negociaciones, nada más y nada menos que con el presidente, con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una noticia que pone a mucha gente a pensar qué va a pasar entonces después de más de 70 años de dictadura allí en la isla. Revisemos esto y revisémoslo con una persona que conoce el tema. Camila Costa es periodista, corresponsal de la ABC de España allá en La Habana, nos atiende a esta hora. Bueno, Camila, de entrada queremos saber cuál es su punto de vista sobre el anuncio. Bueno, admitieron algo que se viene ya diciendo desde hace varias semanas y que han estado negando desde hace varias semanas, y es el tema de las conversaciones, las negociaciones con los Estados Unidos. Así que solamente admitieron lo que ya sabían. Además, Díaz-Canel reconoció que se han quedado sin reservas. Yo creo que esto es de lo relevante igualmente de esta comparecencia, es decir, que se han quedado sin reservas de combustible. Por eso estamos viendo que han aumentado los cortes de electricidad en Cuba. De hecho, me informaban en una provincia en el centro del país que llevan 48 horas sin corriente, más de 48 horas sin corriente. Además, previamente a la comparecencia de Díaz-Canel, dijeron que iban a liberar, a excarcelar a 51 presos. No dijeron si serían políticos, y lo están tratando de demostrar, como han hecho en ocasiones anteriores, que forma parte de mediación o de diálogos que tienen con el Vaticano, cuando sabemos que los presos políticos en Cuba fundamentalmente son usados como moneda de cambio. Y hay que entender bien esto para entender qué es lo que hay detrás de todo esto, y definitivamente se están viendo el régimen cubano presionado a negociar con Estados Unidos ante la crisis, el agravamiento de esta crisis y la carencia de combustibles. Camila, usted estaba mencionando un tema clave que son los prisioneros, las personas excarceladas. Mire, según Prisoners Defenders, tengo aquí la información, esta es la ONG que viene reportando desde el 2019 la situación de los prisioneros en Cuba. Dicen ellos que ya van por lo menos 5 excarcelados. Pero aquí hay un dato que me llama mucho la atención, y es porque estas personas están quedando con medidas de casa por cárcel y no son otorgadas las libertades plenas. Más o menos los están sacando del recinto penitenciario, pero algunos de ellos siguen amarrados al caso y los dejan con domiciliaria. ¿Por qué? Sí, el régimen cubano, cuando hace este tipo de excarcelaciones, no se trata de una amnistía, es decir, suele hacerlo por licencia extrapenal, es decir, supuestamente que tienen una enfermedad y los envían a cumplir el resto de su condena en las casas, y también por algo que se llama libertad condicional, es decir, no son liberaciones en el sentido amplio de esta palabra, sino que permanecen bajo amenaza de volver a prisión. Justamente por eso lo hacen. Por eso no hacen indultos, por eso no hacen amnistía, sino que lo hacen bajo estos términos: licencia extrapenal y libertad condicional. Y es como enviarlos a sus casas a cumplir el resto de la sanción bajo la amenaza de, por ejemplo, si dan entrevistas a la prensa independiente o a la prensa internacional, si denuncian las torturas que sufrieron en las cárceles, o lo más mínimo que el régimen cubano considere que está violando las condiciones de la excarcelación, pues los devuelven a prisión. Y esto lo vimos el año pasado con José Daniel Ferrer, por ejemplo, que a los 3 meses de ser excarcelado fue devuelto a prisión, con Félix Navarro, opositor igualmente, que a los 3 meses también de ser excarcelado, en medio también de negociaciones que hubo en ese momento con Estados Unidos, en ese momento la administración Biden, y con mediación del Vaticano, que se excarcelaron a varios presos políticos y después los devolvieron a prisión, como fue este caso. Y estamos viendo que los están usando como moneda de cambio y que están bajo la amenaza y van a estar bajo la amenaza de volver a prisión el resto de los que sean excarcelados. Camila, usted está en La Habana en este momento, y bueno, hay que decir una cosa, es que después del 3 de enero, cuando cayó Nicolás Maduro, mucha gente empezó a poner los ojos sobre la isla y a plantearse qué podría pasar entonces para el régimen cubano, que por supuesto es el régimen, uno de los más antiguos de América Latina. Usted está ahí en La Habana y usted es reportera. Sin duda usted habla todo el tiempo con la gente. Yo sí quiero saber, después de este anuncio, cómo está hoy el ambiente en la isla. ¿Qué le dice la gente, por ejemplo? Había muy pocas expectativas cuando dijeron que iban a hacer un anuncio importante en la televisión, porque hace un mes aproximadamente también hicieron un anuncio similar, y fue cuando compareció Díaz-Canel para anunciar el grave desabastecimiento de combustible que había, y estuvo más de 2 horas dando vueltas y vueltas sin mostrar realmente soluciones a corto o mediano plazo para la población. Así que la gente
tenía muy pocas expectativas sobre lo que fuera a suceder. Por supuesto, siempre hay especulaciones de si finalmente iban a anunciar la excarcelación masiva de los presos políticos, de si iban a decir que se iban del país. Yo no tenía tampoco muchas expectativas sobre esto. Yo creo que si deciden irse del país, eso lo vamos a saber cuando ya estén fuera del país. Pero las expectativas de la gente sobre todo son de que se acaben, de montar en el avión e irse de Cuba y dejarnos a los cubanos el destino de nuestra nación, porque el pueblo cubano entiende de quienes que los culpables de toda esta miseria, de toda la represión es el régimen cubano y que poco o nada puede esperar de esos mismos que son los culpables de toda la represión y toda la pobreza extrema que vive el cubano de a pie. En las últimas 2 semanas fundamentalmente hemos estado viendo más cortes de electricidad que no empezaron el 3 de enero. Yo trato de insistir en esto porque los cortes de electricidad en Cuba lo hemos vivido desde más de 2 años aproximadamente, incluso pasamos entre 2024 y 2025 por alrededor de 5 colapsos energéticos en Cuba. Entonces la gente está desesperada, ya está cansada de tener que cocinar con leña o carbón, está cansada de pasarse 48 y hasta más horas sin electricidad, de no tener ni siquiera un pan para darle a sus hijos, las madres desesperadas porque no tienen que darle de comer a sus hijos, los estudiantes, por ejemplo, llorando también en las clases. Yo acababa de ver un video ahora de una alumna llorando en un aula porque la profesora los estaba regañando porque estaban llegando tarde y ella decía, es que no hay transporte ni siquiera para llegar a la escuela. Yo anoche me acosté sin comer. Entonces, estamos intentando todo para poder por lo menos asistir a clases, pero es que la situación está muy difícil, caótica dentro de la isla y el régimen cubano, mientras tanto, la única solución vamos a resistir, vamos a ver, confíen en la revolución. Ya el pueblo no confía en ellos, lo que quieren es que se vayan del país, que acaben de negociar su salida del poder, pero que no exijan más sacrificios al pueblo. El pueblo no confía en ellos, sin duda, porque después de tantos años y tanta hambruna y tanta situación que estamos viendo, pues es compleja. La situación en la isla desde hace muchos años que lo es, y en el petróleo de Venezuela sin duda se complica, pero además usted dice una cosa, o dos, muy importantes en esta respuesta, Camila. Uno, el pueblo ya no confía en ellos, y dos, no había mucha expectativa cuando anunciaron que venía un anuncio importante. Después de que se conoce el anuncio y que el anuncio sí es importante, ¿usted qué cree que puede pasar en los próximos días, meses, semanas? Todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llevarlo la administración Trump, de hacer concesiones y a cambio de qué. Yo creo que hasta ahora han demostrado que están dispuestos a presionar hasta que abandonen los Castro definitivamente el poder. Hace unos días circularon rumores de que las negociaciones iban a llevar solamente a reformas económicas, pero con la permanencia de los Castro en el poder y por supuesto entre la población que con los Castros en el juego, con los Castros dentro del país, pues vamos a seguir en las mismas. Va a ser como un cambio fraude, es lo que, como lo llaman acá, es decir, van a seguir los mismos en el poder, va a seguir la represión y el pueblo va a seguir en la miseria. Entonces hay que ver, definitivamente lo que vimos hoy, es decir, la comparecencia de Díaz-Canel pudiera representar el principio del fin de este sistema, el principio de próximos anuncios de negociaciones, pactos que hagan con la administración de los Estados Unidos, porque además no tienen opciones. La cúpula cubana se sabe sin salida porque no tienen combustible, no tienen casi comida para darle a la población, apenas hay medicinas, no hay transporte y la situación dentro de la isla está bien tensa. La gente, llevamos más de una semana ya con protestas continuas, fundamentalmente en la capital, la gente dando cacerolazos e incluso incendiando los basureros en las calles como forma de protesta y en cada una de ellas, si bien se protegen en la oscuridad de la noche, en todas gritan libertad, abajo la dictadura, abajo el comunismo, patria y vida. Y entonces eso da la medida de las tensiones. Entonces imagínense, con presión interna y además presión externa, pues yo creo que en algún momento se van a ver obligados a negociar o abandonar de un momento a otro el poder. Pero no me atrevería a especular tanto porque eso depende de muchos factores. Habrá que esperar a ver qué sucede. Abajo la dictadura, viva la libertad, grita la gente entonces en La Habana. La expectativa por este anuncio de la negociación entre el régimen de los Castro, el régimen en cabeza de Díaz-Canel, con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Camila, gracias.